Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes o buenos días. Vamos a empezar otro programa de Poetizando aquí en la trinchera de Lima Gris. Y bueno, hemos ido conversando sobre diferentes enfoques de la poesía y del fenómeno poético. Hemos hablado de muchos autores. Y esta noche, en esta oportunidad, quiero compartirles un homenaje al gran escritor peruano, él es del norte, sin duda alguna conocido por todos, que es César Vallejo, ¿no? En realidad, hablar de Vallejo es hablar pues de todo un universo de posibilidades, un universo de poéticas, un autor que podríamos encasillar dentro de lo que se considera la genialidad, ¿no? El genio, el que tiene esta capacidad, digamos, intelectual, puede usar todo ese potencial para crear, y Vallejo era un creador nato, ¿no? Vallejo, vamos a ver cómo evoluciona su arte, y lo vamos a ver en dos partes, ¿no? Para la siguiente semana vamos a empezar la segunda parte, y hoy vamos a empezar con el tema introductorio, y conversando de su libro Los Heraldos Negros. Y bueno, pero antes de empezar a hablar de Vallejo, me gustaría contarles un poco cómo era esa época. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, cuando Vallejo recién empieza pues a dar sus primeros escarceos literarios, ¿no? ¿Cómo Vallejo empieza? ¿Cómo es su infancia? Hay que ver que Vallejo es uno de los hijos menores de una familia muy numerosa, ¿no? Sus padres eran descendientes de españoles, de curas, y él había nacido pues en el seno de una familia voluminosa, ¿no? Como eran las familias en el siglo pasado en nuestro país. Y bueno, ellos eran de Trujillo, una provincia, Santiago de Chuco, donde tiene la característica de ser un lugar magnético a través de las piedras, ¿no? La zona geográfica es una zona muy cargada de energías. Y Vallejo de niño tiene pues un encuentro que para él va a ser muy, muy decisivo, y que yo lo leí en un libro de anécdotas que escriben luego de su muerte, ¿no? Sus amigos sacan un libro llamado Vallejo en el drama de la encrucijada peruana, que lo saca Ernesto More, ¿no? Que es uno de sus amigos, y ahí cuentan esta anécdota de Vallejo de niño, con su madre, iban pues a las verbenas. Ustedes saben que las verbenas son estos sitios, estas fiestas, donde se celebran el aniversario de una cruz específica, ¿no? Y Vallejo con su madre estaban ahí en la orilla de la verbena, y había pues un pasacalles. Y Vallejo observa que adelante de todo el pasacalles iba un joven empuñando un mástil erecto en esto, donde iba de alguna forma una simbología del padre, ¿no? de la iglesia que se celebraba. Entonces, esto de acá a Vallejo le va a llevar a que él quiere ser este personaje, ¿no? Que lleva este liderazgo, que lleva adelante, como quien dice, el cetro de la nueva poesía peruana, ¿no? Y tal como Vallejo lo pensó de niño, de alguna forma también se va a desenvolver en toda su vida y en toda su poética. Bueno, más allá de las anécdotas de Vallejo de niño, hay que decir que Vallejo tiene una vida universitaria muy interesante. Él estudia pues en Trujillo, y ahí va a conocer a intelectuales como por ejemplo Antenor Orrego, que va a ser uno de los primeros que va a destacar a Vallejo, pero lo va a conocer por contacto de otro intelectual, ¿no? En Trujillo, como en las provincias de nuestro país, siempre se cocina un grupo de mentes muy geniales que van a hacer las nuevas poesías o el nuevo arte peruano, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a Orrego, que es uno de los primeros, bueno, que es presentado por Aya de la Torre, y es uno de los primeros amigos que le va a decir a Vallejo que tiene algo nuevo, que pula más su arte y que se sigue esmerando, ¿no? Con esos amigos va a generar un grupo llamado Grupo Norte, que como todo grupo literario que surge pues en las universidades, ¿no? Hay gente que va a la universidad solamente a acabar sus cursos, a sacar su título y a trabajar. En cambio, hay algunos que van también a generar cierto tipo de reunión, cierto tipo de contacto para generar de alguna forma actividades culturales, ¿no? Entonces Vallejo va a conectarse con todo este grupo de jóvenes y va a terminar pues siendo también parte de ellos, ¿no? Con ellos va a tener sus primeras bohemias allá en Trujillo, y luego va a tener una vida académica muy interesante, porque va a publicar una obra que es su tesis, ¿no? Que también es muy interesante de comentar, que es una tesis que se llama del romanticismo en la poesía española, ¿no? Y en este libro
vamos a encontrar una erudición que sorprende para su edad. Era un intelectual voraz, era bastante... le gustaba mucho leer a Vallejo, entonces este libro tiene bastante orden analítico, racional, y gracias a este documento va a terminar por sus estudios. Ahora, el Vallejo poeta, el Vallejo artista, empieza con un libro que se llama Los Heraldos Negros, ¿no? Este Vallejo tiene una onda, una vibración que es muy parte de la época en la cual él se mueve, ¿no? Gran parte de los escritores van a leer a los mayores y van a tratar de emularlos en sus primeras producciones. Y luego ya vamos a ver que tiene más originalidad. Entonces, este libro, que les voy a leer algunos poemas emblemáticos, nace en un momento en el cual la poesía era la poesía modernista, ¿no? O sea, una poesía que cantaba desde un lenguaje muy elegante, desde un lenguaje muy figurado, muy metafórico, pero lo que Vallejo le va a agregar es el toque de su pueblo, ese saborcito donde se va a sentir no de repente los espacios de los modernistas típicos que serían Rubén Darío, Vargas Vila o Chocano, que eran temas mucho más universales, ¿no? Vallejo va a hacer algo diferente, él quiere universalizar su pueblo, y en este poemario vamos a encontrar a personajes de su pueblo, ¿no? Al ciego, a la señora que vende leche, al panadero. Vamos a encontrar personajes que aparecen dentro de sus propios poemas. Pero quiero empezar esta jornada de lecturas con el poema Heraldos Negros. Y dice: Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de una fe orable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos queman. Y el hombre pobre, mueve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Mueve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hace unos días, reflexionando sobre la poesía de Vallejo, llegué a la conclusión de que el arte de Vallejo va en tres aspectos fundamentales. Vallejo habla de Dios, Vallejo habla de la muerte y Vallejo habla del dolor. Y yo creo que en esas tres circunferencias, en esos tres ángulos, se encuentra el triángulo vallejiano. Y este poema, que es el primer poema que Vallejo publica, que tiene una onda soneto, que es un poema que tiene pues un lenguaje musicalmente preciosista, ¿no? Por ejemplo, son las caídas hondas de los cristos del alma, ¿no? ¿Qué quiere decir Vallejo con cristos del alma, ¿no? Y las caídas hondas de alguna fe adorable que el destino blasfema, ¿no? ¿Qué quiere decir que el destino blasfeme una fe adorable, ¿no? Que de repente en la vida, en tu destino, en tu camino, algo que tú pensabas que podía darse, termina truncado, termina de alguna forma fatal, termina de alguna forma siendo contrario a tu propio deseo. Y en ese sentido, Vallejo pues nos habla también de la muerte, nos habla también del humano, del hombre, como el hombre es algo tan pequeño que para Vallejo le resulta pobre, ¿no? Y además este detalle del yo no sé, que es una forma muy interesante de recordarnos a Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates decía, solo sé que nada sé, que era una forma de burlarse del conocimiento y llegar a cierta humildad frente a todo lo que el humano, el homínido pensante que somos, ignora, ¿no? Entonces Vallejo, además, nos va a hablar acá también del tema de la muerte, ¿no? Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Entonces Vallejo tiene ya de por sí, desde sus primeros poemas, estos gérmenes que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con la muerte y tiene que ver con el dolor. Pero este poema, Los Heraldos Negros, tiene también, como les contaba, un lazo
que va a atar a Vallejo a la tierra. Vallejo va a observar su realidad y al observarla va a recordar el pasado peruano, ¿no? El Perú no es solamente un país creado en la República por los que buscaban la independencia de España, sino es un país que tiene todo un pasado muy alto, muy grande, y que a veces pues olvidamos. Y justamente por eso es que Vallejo va a escribir este poema que pertenece a este libro, que está en la parte de nostalgias imperiales, ¿no? Vallejo siente nostalgia por aquellos tiempos donde los que actualmente son los más golpeados en nuestro país, ¿no? Es lo que decía Manuel González Prada, ¿no? Que la parte india del país, la parte andina, es la parte más vulnerada y son los que más han dado vidas cuando, por ejemplo, nos enfrentamos en la guerra con Chile o en la propia independencia. Sin embargo, el problema de esos lugares no se ha resuelto y Vallejo escribe este poema llamado Nostalgias Imperiales, donde dice lo siguiente, ¿no? En los paisajes de Mansiche, labra imperiales nostalgias el crepúsculo, y lábrase la raza de mi palabra, como estrella de sangre a flor de músculo. El campanario dobla, no hay quien abra la capilla. Dirías un opúsculo bíblico que muriera en la palabra, de asiática emoción de este crepúsculo. Un pollo con 3 potos es retablo, en que acaban de alzar labios en coro la Eucaristía de una chicha de oro. Más allá de los ranchos surge el viento, el humo oliendo a sueño y establo, como si se exhumara un firmamento. Y bueno, esta primera parte ya nos está hablando de algo muy importante, ¿no? Vallejo dice, y lábrase la raza en mi palabra, ¿no? Vallejo busca ser un representante de aquella etapa muy intensa, culturalmente hablando, socialmente hablando, que fue el incanato, ¿no? Vallejo se siente descendiente y continuador de toda esa sensibilidad, pero no siente ante ello sino esta tristeza, esta pena por el pasado, que ya no es, que se llama nostalgia, ¿no? Y bueno, entonces este primer poemario tiene toda esa característica. Por ejemplo, este poema que vamos a leer ahora dice lo siguiente, ¿no? Que también pertenece al mismo Nostalgias Imperiales. Dice, como viejos curacas van los bueyes camino de Trujillo meditando, y el hierro de la tarde fingen reyes que por muertos dominios van llorando. En el muro de pie pienso en las leyes que la dicha y la angustia van trocando. Ya en las viudas pupilas de los bueyes se pudren sueños que no tienen cuándo. La aldea ante su paso se reviste de un ruido gris en que un mugir de vaca se aceita en sueño y emoción de huaca. Y en el festín del cielo azul yodado gime en el cáliz de la esquila triste un viejo corequenque desterrado. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, 2 imágenes que son muy interesantes, ¿no? Este poema, que también es un soneto, es decir, un verso de arte mayor, ¿no? Y todo ello métricamente siguiendo todo un ritmo y silábico. Y acá hay una imagen muy interesante, ¿no? La imagen de las vacas, la imagen del ganado, que es un tipo de agricultura que ya se hereda en la conquista, en la invasión, y frente a ese quehacer que es muy propio de la mano de los españoles, Vallejo siente esa nostalgia y habla de los huacos, habla de la huaca, ¿no? De la huaca, que vendría a ser este espacio geográfico que antiguamente fue habitado por los incas o preincas, ¿no? Entonces, Los Heraldos Negros es un poemario que tiene toda esa característica, ¿no? Por ejemplo, el poema siguiente que vamos a leer, que pertenece a la sección de... Bueno, y acá terminamos con este poema que se llama Idilio Muerto, ¿no? Que es un poema muy conocido de Vallejo, que también lo vamos a convertir hoy día. Y dice, Idilio Muerto, dice, ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita, de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora
en esta lluvia que me quita las ganas de vivir? ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse en la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: qué frío hay, Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Y Dilo Muerto, lo que les acabo de leer, es esa nostalgia por los amores que no se concretan, ¿no? Y acá además vemos algo muy interesante que siente Vallejo tal vez en Lima, ¿no? Esa idea de Bizancio que para algunos críticos significa Lima, y a Vallejo pues le asfixiaba la ciudad y pensaba en la andina y dulce Rita. Algo también importante en Los Heraldos Negros es este poema que está ya casi al final. En la parte de Canciones del Hogar, y que dice lo siguiente, ¿no? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor de féretro, lúcidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que eres la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Y este poema es muy del ADN de Vallejo, como les comentaba al inicio. En Vallejo la muerte es un tema esencial. Yo creo que incluso la muerte vendría a ser en Vallejo esa limitación que finalmente se siente ante esos espacios donde ya no somos el cuerpo del presente, sino ya somos un puñado de polvo o un conjunto de huesos, ¿no? Esa gran angustia entre la muerte parece que Vallejo también la sintetiza en aquellos versos que dicen: la luz es tísica y la sombra gorda, ¿no? La sombra, que podríamos interpretarla como la muerte, es el misterio que sintetiza, ¿no? Ese misterio que de alguna forma resume todas las contradicciones y desigualdades que tiene el ser humano en su propia vida, en su propio existir y en su realidad. Entonces, este poemario, Los Heraldos Negros, viene a ser la primera producción poética de César Vallejo, que por sí tiene pues toda una serie de formas, pero vamos a conversar de ella, sobre todo a través del dolor, a través de la pérdida, a través de la muerte. Otro poema que me parece muy interesante también de este libro es el que le dedica a su hermano, que también fallece, y que se llama A mi hermano Miguel. Y dice lo siguiente, ¿no? Bueno, este poema tiene una anécdota que uno de los hermanos de Vallejo estaba muy enamorado de una chica allá de Santiago de Chuco, y ese día llovía mucho, y su hermano estaba con fiebre, tenía una gripe y tenía un montón de fiebre. Entonces salió bajo la lluvia, fue a ver a la chica, y al regresar estuvo muy mal, no dejó de tener fiebre y falleció, ¿no? Y bueno, a Vallejo le va a llevar este dolor a escribir este poema que dice lo siguiente, ¿no? A mi hermano Miguel: hermano, hoy estoy en el pueblo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo como antes todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no voy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste.
y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Y este poema pues tiene la voz de Vallejo, que también es una voz muy sensible, que nos recuerda mucho a esa camaradería, esa dulzura de la infancia, ¿no? Vallejo le dice a su hermano, por favor, no te escondas, ¿no? Que ese juego, están jugando a las escondidas en este poema, que seguramente es un juego que muchos que ahora me escuchan han practicado en casa, ¿no? Uno se pone a contar, los demás se esconden, y Vallejo le dice a su hermano muerto, le dice, oye hermano, no tardes en salir, bueno, puede inquietarse mamá, ¿no? Esa forma de traducir el dolor, de encontrar en el dolor un aspecto cotidiano, es finalmente lo que hace en Vallejo un poeta que es muy cercano al tema de la muerte, el tema del dolor, pero desde una mirada humana. Y bueno, para terminar en esta intervención sobre los heraldos negros, vamos a leer este poema magnífico que se llama Los dados eternos. Como ven ustedes, la poética de Vallejo tiene una sinceridad, tiene una localidad, tiene una familiaridad, tiene además un intento de ponerse frente al mundo, frente a la idea, a la cosmovisión cristiana que mantiene este libro. Y bueno, como ya les cuento, en estas épocas en las cuales este libro se escribe, a nivel del Perú se encontraba con mucha vigencia el pensador anarquista Manuel González Prada, ¿no? Que como ustedes saben fue uno de los primeros pensadores que va a salir pues del silencio trágico luego de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, y este pensador pues va a dar discursos con el fin de encender las mentes derrotadas y aletargadas de todos los peruanos. Y este poema que voy a leer, el último poema de esta sesión, es un poema que se llama Dados Eternos y que le dedica a Manuel González Prada. Vallejo dice, para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Y Vallejo dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres del lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar la aventura que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Bueno amigos, entonces Los heraldos negros es uno de los primeros poemarios de Vallejo, y yo creo que si Vallejo solo se hubiera quedado con ese libro y no hubiera publicado los demás que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, sin duda Vallejo ya hubiera pertenecido a la gran galaxia, a la gran constelación de la poesía peruana. No obstante, el hombre puede ser prolífico. Antes de partir a Europa, gracias a un amigo que le paga el pasaje en barco, y no regresa de Europa, como ustedes saben, se va sin retorno, en parte también porque tiene problemas con la autoridad, lo vamos a contar en la siguiente sesión. Pero antes de eso, yo creo que si solamente se quedaba con este libro, con Los heraldos negros, Vallejo hubiera pues sido ya un gran poeta reconocido por aquella finura, aquella sinceridad, aquella maestría para ahondar en lo humano, ¿no? Vallejo no solamente nos busca enamorar con su lenguaje, sino nos busca hacer entrar en el conocimiento de lo que es el hombre, ¿no? Y el hombre es un ser, como decía Heidegger, un ser para la muerte, un ser condenado a ser solamente un pequeño instante en este gran universo que no entendemos a veces y que simplemente tenemos que interpretar en nuestra vida, ¿no? Y en medio de toda esa cosmovisión, Vallejo quiere también ser, como lo dice, el que labra en su palabra toda una raza,
¿A qué se refiere con esta raza? Se refiere pues a la gran estirpe de la cual somos parte, ¿no? Todos los peruanos de alguna forma somos consecuencia de una gran mezcla cultural, y en nuestro ADN también tenemos algo de los paracas, algo de los tiahuanaco, moche, nazca, chimú, etc. Y Vallejo se siente parte de esa consecuencia, ¿no? Él se siente parte de toda esa cultura, ¿no? Que ya para su época solamente es nostalgia. Bueno, he traído por acá algunos libros sobre Vallejo que les recomiendo leer para que sigan ampliando sus conocimientos. El ensayo que le dedica, y bueno, toda la vida que le dedica de estudio Ricardo González Vigila Vallejo es muy admirable. Acá tengo un libro que salió en Editorial Brasa, que es parte de una colección de poetas, de escritores emblemáticos. Y luego también traje este que estoy leyendo recientemente, que es un libro del académico Víctor Vich, que lo interesante es que analiza Vallejo con las tendencias, llámese Cissé, llámese Lacan, llámese posmodernidad, llámese Butler, con toda esa maquinaria posmoderna analiza Vallejo, pero yo creo que dice lo mismo en el fondo, ¿no? Habla de lo mismo, solamente con una jerga diferente. Y también traje, por ejemplo, este libro que me parece muy interesante, que es de Manuel Velázquez Rojas, que es todo Vallejo antes de irse a Europa, ¿no? Que acá te va a contar sus notas, el colegio, la época en la cual Vallejo estaba en la escuela. Y bueno, y por acá otros libros también que les recomiendo, como el libro de Miguel Pachas Almeida, que es una biografía muy interesante, que se llama Yo que tan solo he nacido. Y bueno, la obra poética que la tengo acá en la editorial de Peisa del 2002, y el librito Vallejo en la encrucijada del drama peruano. De hecho, en mi casa tengo más libros sobre Vallejo, pero tampoco voy a traerlos todos, ¿no? Con lo que les quiero decir es que Vallejo lleva ya prácticamente, en el siguiente año, en el 2022, se van a cumplir 100 años de la publicación de Trilce, ¿no? Entonces Vallejo lleva ya claro, ya lleva por lo menos unos 80 años siendo ya reconocido. Cuando Vallejo muere en Europa, recién en el país tienen que pasar 20 años para que Porras Barrenechea, junto a Luis Alberto Sánchez y la esposa de Vallejo, encuentren los libros de Vallejo, los reediten, y recién los académicos peruanos se toman el trabajo de saber, pues, ¿no?, lo que todo el mundo sabía, ¿no?, que Vallejo era un genio, un talento, y que todo ello, ¿no? Bueno, quiero cerrar esta sesión con una anécdota de Vallejo, cuando Vallejo era adolescente, joven, y él cuentan pues que se encontraba con sus amigos de parranda tomando unos tragos tal vez, y Vallejo lee un poema de Trilce, que es el libro que vamos a ver en la siguiente sesión, y sus amigos no le entienden, ¿no? Porque los que les acabo de leer todos son comprensibles, ¿no? Habla del hermano, de la muerte, de Dios, del dolor, pero Trilce van a ver que es una cosa mucho más problemática con el propio lenguaje. O sea, Trilce no es denotativo, sino es connotativo, y es metaliterario. Entonces, sus amigos de barrio no le entienden, ¿no? Y Vallejo dice: yo voy a ser más grande que Rubén Darío, ¿no? Y todos se burlan de esa precoz jactancia, ¿no? Pero yo creo, amigos, que los talentosos saben quiénes son, y luego después los demás se van a dar cuenta y van a decir que sí. Pero el que tiene talento lo sabe, y no importa lo que le critiquen, porque Vallejo también fue muy ninguneado, sino la convicción con la cual actúas en tu vida, en tu día a día y en tus propios objetivos, ¿no? Bueno, aquí vamos a quedarnos con este homenaje a Vallejo, y vamos a continuar en la siguiente sesión. Quiero mandar un saludo grande a todos los amigos que me escuchan en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Ya saben que en Poetizando estamos preocupados por conversar de esos temas que no se conversan mucho de pronto en espacios virtuales, pero que sé que son necesarios para pensar la cultura, para pensar la realidad y para también crearla, ¿no? Crear, escribir, son actos que tenemos que ejercitar diariamente, ¿no? Recordando a Vallejo, al maestro Vallejo, él decía que la inteligencia es un músculo, y para que funcione hay que ejercitarla, ¿no? ¿De qué manera? Leyendo, viendo una buena película, teniendo buenas conversaciones, leyendo periódicos, etc. Bueno, con esto nos quedamos hasta la siguiente oportunidad. Lima Gris TV, un canal diferente.